Imagínate, sin sol ni estrellas, solo un caos infinito y oscuro. De este vacío nació la vida. Primero apareció la majestuosa tierra, Gaia, y en las profundidades de ella, en un abismo inimaginable, acechaba el oscuro Tártaro. El mundo apenas comenzaba, pero las fuerzas primordiales ya bullían en su interior. El caos dio origen a la noche y la oscuridad, y de ellas emergieron la luz y el alegre día. Así comenzó el gran ciclo del tiempo. Pero el poder sobre el mundo no les fue fácil a los dioses. Urano, el cielo infinito, fue el primero en reinar. Se casó con la tierra y engendró a los poderosos titanes. Sin embargo, Urano odiaba a sus hijos gigantes. Los encerró en una profunda oscuridad, impidiéndoles emerger a la luz. El sufrimiento de la tierra era insoportable. Y entonces su hijo menor, el traicionero Cronos, decidió actuar con audacia. Se rebeló y arrebató el poder a su padre por la fuerza. ¿Crees que ha llegado una edad de oro? En absoluto. Cronos, temiendo represalias, se convirtió en una verdadera pesadilla para su familia. Para evitar que alguno de sus hijos lo derrocara, simplemente se los tragó nada más nacer. 5 dioses, desde Poseidón hasta Hera, desaparecieron en su vientre. Pero su sexto hijo, Zeus, fue escondido por su madre en una cueva de Creta. Cuando Zeus creció y llegó a la edad adulta, obligó a su padre a devolver a sus hermanos. Así comenzó la mayor guerra, la titanomaquia. Durante 10 años, el mundo se estremeció. Imagínense, gigantes de 100 brazos lanzando rocas enteras contra los titanes, el cielo en llamas con los rayos de Zeus y los mares hirviendo de calor. Los dioses habían triunfado, pero el jefe final los esperaba. El monstruo de 100 cabezas Tifón, engendrado por la propia tierra en su furia. Su aullido se asemejaba al rugido de un león y al ladrido de un perro, y el fuego ardía en sus ojos. Solo incinerando todas sus cabezas con rayos, Zeus finalmente afirmó su poder. Ahora el mundo está dividido. Zeus gobierna el cielo desde la cima del Olimpo. Poseidón domina las tormentas del océano y el sombrío Hades custodia las sombras de los muertos en el inframundo, donde fluye el río del olvido, el Lete. Pero la vida de los dioses no es solo festines y néctar. Es intriga, venganza y lucha eterna. Ahora mismo, mientras las cítaras resuenan en el Olimpo, Apolo, de cabellos dorados, ya empuña su arco, preparándose para luchar contra la terrible serpiente Pitón en la oscura garganta de Delfos. Y esta batalla decidirá qué voluntad se convertirá en ley para los mortales. La cuerda plateada del arco entona su letal canción. Una flecha dorada atraviesa el aire, seguida de una segunda, una tercera, y la terrible serpiente Pitón es derrotada. Apolo celebra su triunfo, funda un santuario en Delfos y se convierte en la voz del mismísimo Zeus. ¿Pero crees que ser un dios garantiza la felicidad? No del todo. Incluso los celestiales cometen errores fatales. Todo comenzó cuando el orgulloso Apolo se burló del joven dios del amor, Eros. Su venganza fue rápida y astuta. Eros disparó 2 flechas, una de oro al corazón de Apolo, para quemarlo de pasión, y una de plomo al corazón de la ninfa Dafne, para llenarla de asco. La persecución terminó en tragedia. Cuando Apolo casi la alcanza, Dafne gritó pidiendo ayuda, y su cuerpo se transformó en un laurel. El dios solo abrazó la fría corteza, y desde entonces el laurel se ha convertido en su símbolo eterno. Pero no te apresures a compadecerte de Apolo, pues puede ser increíblemente cruel. El sátiro Marcias cometió una locura, retar al dios a un duelo musical. El precio de la derrota fue monstruoso. Apolo desolló vivo al desafortunado. En el mundo de los olímpicos, el orgullo es una sentencia de muerte. Apolo ni siquiera pudo proteger a su propio hijo, el gran sanador Asclepio, cuando violó las leyes de la vida y la muerte, por lo que fue incinerado por el rayo de Zeus. La hermana de Apolo,
La eternamente joven Artemisa no es menos cruel con los mortales. El cazador Acteón la encontró por casualidad bañándose en una gruta fresca. En un instante, la diosa enfurecida lo transformó en un ciervo. Lo más horroroso es que sus propios perros, al no reconocer a su amo, lo despedazaron, acompañados por la alegre risa de las ninfas del bosque. ¿Qué opinas de la historia del nacimiento de Atenea? Zeus, temiendo ser traicionado, se tragó a su esposa embarazada y luego ordenó que le abrieran el cráneo con un hacha para aliviar una migraña insoportable. De la cabeza partida emergió la diosa de la sabiduría, completamente armada, pero cuidado con su ira. La tejedora Aracne decidió que tenía más talento que la diosa. Ahora teje eternamente telarañas en forma de araña, y solo Hermes, nacido en una cueva oscura, aporta un toque de emoción a este caos. Este astuto personaje le robó un rebaño de vacas a Apolo en su primer día de vida, obligándolas a caminar hacia atrás para borrar su rastro. Inventó una lira con un caparazón de tortuga y cautivó tanto a su hermano con su música que éste le perdonó todo. Intriga, venganza y grandes descubrimientos. La vida en el Olimpo nunca es aburrida. Pero, ¿de quién será la próxima en hacerse ley? Mientras Hermes conspira, las armaduras rechinan al otro lado del Olimpo. Les presento a Ares, el dios que incluso su propio padre odiaba. Zeus se lo dijo claramente: si no fueras mi hijo, te estarías pudriendo en el oscuro Tártaro con los titanes. Ares ama el olor a sangre y el entrechocar de los escudos. Pero he aquí la paradoja. Este gran guerrero pierde constantemente. La sabia Atenea lo pone en su lugar una y otra vez, y en las murallas de Troya fue herido por un simple mortal. Imaginen el grito que estremeció a ejércitos enteros. El herido Ares gritó como si 10,000 guerreros gritaran a la vez, pero donde el choque de espadas se desvanece, entra en juego una fuerza completamente diferente. Afrodita, aquella ante la que incluso los dioses se inclinan, nació de la deslumbrante espuma del mar y trajo la belleza al mundo, que puede ser tanto el mayor regalo como una sentencia de muerte. Recuerda a Pigmalión, tan desesperado por encontrar a la mujer perfecta que la talló en marfil y la diosa dio vida a la fría piedra. Pero pobre de quien rechace sus dones. El vanidoso y apuesto Narciso nunca pudo separarse de su reflejo en el arroyo hasta que se convirtió en una flor de la muerte. El amor de Afrodita siempre va de la mano con el drama. Cuando su amado Adonis murió cazando, rosas escarlatas crecieron de las gotas de sangre que la diosa se había cortado en los pies con espinas. ¿Qué pasaría si hubieras nacido en el Olimpo, pero te hubieran arrojado como basura inútil? Esa es la historia de Hefesto. Un herrero cojo, su propia madre, Hera, lo arrojó al océano simplemente porque era frágil. Pero Hefesto sobrevivió y se convirtió en un genio de la metalistería. Su venganza fue exquisita. Le dio a su madre una silla de oro que ató fuertemente a la diosa. Para liberar a Hera, los olímpicos tuvieron que recurrir a artimañas. Emborracharon al herrero y lo llevaron al palacio en un burro. Ahora forja rayos para Zeus, pero las cicatrices permanecen. Sin embargo, los momentos más terribles llegaron cuando una gran hambruna azotó la tierra. No fue la guerra la culpable, sino el corazón roto de una madre. Hades, señor de los muertos, secuestró a la joven Perséfone y la ocultó en las profundidades de la tierra. Su madre, la diosa de la fertilidad Deméter, cayó en tal desesperación que la vida en el planeta se extinguió. Los campos quedaron vacíos, los bosques se marchitaron y la humanidad estuvo al borde de la extinción. El mundo contuvo la respiración. ¿Se atrevería Zeus a volverse contra su hermano para salvar a la humanidad de la extinción? Zeus comprendió que si no intervenía, no habría nadie a quien salvar. Envió a Hermes, su astuto mensajero, directo al oscuro abismo del Hades. Y
He aquí que el Señor de los muertos accedió a liberar a Perséfone, pero no te apresures. Hades era un maestro de la intriga. Antes de partir, engañó a la joven para que se tragara una semilla de granada, símbolo del matrimonio eterno. Ahora estaba atada para siempre al inframundo. Así se crearon las estaciones. Cuando su hija parte hacia su esposo, Deméter se hunde en el luto y un frío invierno desciende sobre la tierra. Pero la diosa sabía más que el dolor. Para asegurar la supervivencia de la humanidad, enseñó al joven Triptólemo el arte de la agricultura, regalándole un carro con serpientes aladas. Voló por todo el mundo, distribuyendo semillas de trigo, pero ay de aquellos que respondieron a la generosidad divina con insolencia. El rey Erisictón cometió un error fatal. Taló un roble centenario en el bosque sagrado de Deméter. La venganza de la diosa fue sofisticada. Invocó al espíritu del hambre eterna que habitaba el cuerpo del rey. Erisictón comió sin cesar, gastando toda su fortuna en exquisiteces, pero el tormento solo se intensificó. En las etapas finales de su locura, comenzó a devorar su propia carne. Mientras las pasiones rugían en la tierra, un ritmo estricto reinaba en los cielos. Cada día, Helios cabalgaba en un carro dorado, otorgando vida a todos los seres vivos. Pero un día, este orden se vio alterado. Su hijo, Faetón, deseando demostrar su grandeza, suplicó el derecho a cabalgar los caballos del sol por un día. Esto resultó desastroso. Los caballos percibieron una mano débil y galoparon, quemando ciudades y congelando océanos. Para evitar que el planeta quedara reducido a cenizas, Zeus se vio obligado a abatir personalmente al joven con un rayo. El mundo de los dioses es un eterno equilibrio entre el don y el castigo. Tras el sol llegó Dioniso, dios del vino y el éxtasis. Su marcha por el mundo fue triunfal, pero despiadada con los infieles. Los piratas que lo secuestraron observaron horrorizados cómo los remos se convertían en serpientes y la cubierta se cubría de uvas. En un instante, un león enfurecido rugió en lugar del joven. Los ladrones, presas del pánico, saltaron por la borda, transformados para siempre en delfines. Así nos recuerdan las antiguas leyendas. Tras todo gran poder se esconde una prueba, y tras todo orgullo, una retribución inevitable. Imagínate, el mayor regalo se convierte en una sentencia de muerte. Dioniso no solo trajo el vino al mundo, trajo una prueba que no todos podían soportar. Recuerda a Icario, el primer viticultor del Ática. Quiso compartir su alegría, pero los pastores, al experimentar la embriaguez por primera vez, creyeron haber sido envenenados. ¿El resultado? Una masacre sangrienta y 3 nuevas constelaciones en el cielo nocturno: Bootes, Virgo y Canis Mayor. Este es un recordatorio eterno de que la bondad a menudo se paga con la muerte cuando la mente está nublada. Pero la avaricia humana puede ser aún más peligrosa. El rey Midas suplicó un favor: que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Irónico, ¿verdad? Al principio se regocijó, convirtiendo ramas de roble y manzanas en lingotes. Pero cuando el pan en su boca y el vino en su copa se convirtieron en oro, Midas se dio cuenta de que se moría de hambre en medio de una riqueza infinita. Se vio obligado a lavar esta maldición en las aguas del río Pactolo. Pero ni siquiera esta lección corrigió su insensatez. Más tarde, en un debate musical, eligió una flauta de pastor en lugar de la cítara de Apolo, por la cual el dios lo recompensó con orejas de burro. La insensatez siempre encuentra la manera de rebelarse. La historia humana es un viaje de la luz a la sombra. Hemos pasado por una edad de oro de felicidad y una edad de plata de locura. La edad de bronce se ahogó en la sangre de la guerra y la edad de los héroes nos dejó con las leyendas de Troya. Ahora ha llegado la edad de hierro, una época en la que la conciencia y la justicia han abandonado la tierra, dejando a la gente sola
para enfrentarse al trabajo y al mal sin fin. Pero hubo uno que creyó en nosotros contra viento y marea, Prometeo. El Titán conoce el secreto de la propia muerte de Zeus y espera a quien un día vendrá a liberarlo. La historia de la lucha por la libertad apenas comienza. Imagínate encadenado a una roca en el confín del mundo, con una estaca de acero clavada en el pecho. Pero Prometeo no implora clemencia, al contrario, se ríe en la cara de los dioses. Llegará el día, Zeus, en que caerás en la nada, retumba su voz sobre el abismo. Mientras el titán sufría, Zeus preparó un traicionero regalo para la humanidad, Pandora. Los dioses la dotaron de una belleza sobrenatural y una mente astuta, entregándole un misterioso recipiente. La curiosidad venció al miedo, la tapa se abrió y la enfermedad, el dolor y la muerte se derramaron sobre la tierra. Solo la esperanza permanecía en el fondo, como una última oportunidad para sobrevivir a este caos. A partir de este momento, los destinos de héroes y dioses se entrelazan en un nudo sangriento. Vemos a las Danaídes, condenadas a llenar eternamente un recipiente sin fondo por haber asesinado a sus maridos en su noche de bodas. Oímos hablar del sabio Eaco, cuyo reino pereció en una gran plaga, pero renació de hormigas comunes por voluntad de Zeus. Pero el capítulo más apasionante apenas comienza. Perseo, hijo de una lluvia dorada, nace en Argos. Su abuelo, intentando engañar a una profecía, arroja a la madre y al bebé al mar en una caja sellada. ¿Pero puede uno escapar del destino? Perseo sobrevive para lograr lo imposible. Le espera un encuentro con la gorgona Medusa, un monstruo cuya mirada convierte a todos los seres vivos en piedra. El héroe ya está en camino, y su escudo brilla al sol como un espejo que pronto reflejará la muerte misma. Esta es la historia de cómo los mortales desafían la eternidad. Y créanme, esto es solo el comienzo. Imagina, un movimiento descuidado, una mirada casual, y te transformas para siempre en un frío bloque de mármol. Perseo alza su espada, contemplando solo el brillo puro de su escudo. Golpea. La cabeza de Medusa es separada de su cuerpo, pero este no es el final, solo el comienzo de una gran leyenda. De su sangre, ante nuestros ojos, nace el Pegaso alado, y cada gota que cae en las abrasadoras arenas de Libia se transforma instantáneamente en una serpiente venenosa. Pero ¿qué puede hacer un héroe cuando el mismísimo titán Atlas se interpone en su camino? Un solo gesto, una fría mirada de la gorgona muerta, y el colosal gigante se convierte para siempre en una cordillera que sostiene los cielos. ¿Crees que las pruebas han terminado? Más adelante se encuentra Etiopía, donde la bella Andrómeda está encadenada a una roca. El enorme monstruo marino ya abre la boca, pero Perseo lo sabe. En su bolsa yace algo que ninguna carne puede vencer. La muerte de Medusa salva vidas, pero también siembra el caos. En el banquete de bodas, cuando cientos de enemigos desenvainaron sus espadas, Perseo solo necesitó un momento para transformar el salón de banquetes en un museo de silenciosas estatuas de piedra. El destino es inexorable. Incluso después de regresar a casa, Perseo mata accidentalmente a su abuelo con un pesado disco durante los juegos. La profecía se cumplió y no había a dónde huir. Pero Grecia también recuerda a otros temerarios. ¿Has oído hablar de Sísifo? Este astuto hombre logró engañar a la mismísima muerte encadenándola. Imagina un mundo donde nadie muere. Zeus estaba furioso. Ahora Sísifo empuja eternamente una enorme roca montaña arriba solo para que caiga a escasos centímetros de la cima. ¿Y qué hay de Belerofonte? Montar a Pegaso y matar a la quimera, que escupe llamas, es solo la mitad de la batalla. Su orgullo fue su perdición.
Su intento de ascender al Olimpo terminó en una caída al abismo de la locura. Oh Tántalo, amado por los dioses, quien se creía igual al mismísimo tronador. Robó néctar, reveló los secretos del Olimpo e incluso robó el perro dorado que custodiaba el santuario de Zeus. Estas historias narran cuán alto puede elevarse una persona y cuán dolorosamente cae. Pero, ¿estás listo para descubrir el verdadero precio que pagan los héroes por su inmortalidad? Créeme, los dioses no perdonan los errores. Tántalo no solo mintió a los dioses, sino que decidió someterlos a la prueba más terrible de la historia. Invitó a los olímpicos a un banquete y les sirvió un plato preparado con su propio hijo, Pélope. Imaginen la magnitud de esta locura, pero es imposible engañar a los amos del universo. Los dioses descubrieron de inmediato el sangriento engaño. Solo Deméter, enloquecida por el dolor por la pérdida de su hija, comió accidentalmente un trozo del hombro del niño. Los olímpicos resucitaron a Pélope, reemplazando el hueso faltante con marfil, pero no hubo piedad para Tántalo. Su castigo se convirtió en símbolo de tortura eterna. Imagina estar sumergido hasta el cuello en agua cristalina, pero en cuanto te agachas para saciar tu sed, ésta se hunde en la tierra. Ramas con frutos jugosos cuelgan sobre ti, pero una ráfaga de viento se las lleva en cuanto extiendes la mano. Y lo peor de todo, una enorme roca flota eternamente sobre tu cabeza, lista para aplastarte en cualquier momento. Es un terror psicológico absoluto que dura para siempre. Pero la maldición de sangre apenas comenzaba. El resucitado Pélope creció y se dispuso a conquistar Grecia. Para conseguir a la bella Hipodamía como esposa, cometió un vil engaño en una carrera de carros, asesinando a su padre. Pero en lugar de agradecer a su cómplice Mirtilo, lo arrojó por un acantilado al mar. Al caer, Mirtilo profirió una maldición que perseguiría a los descendientes de Pélope durante generaciones. La sangre siempre exige sangre. Mientras Pélope construía su imperio, otro héroe, Cadmo, buscaba a su hermana Europa, raptada por el mismísimo Zeus disfrazada de toro dorado. No la encontró, pero sí se topó con el dragón Ares. Tras una sangrienta batalla, Cadmo clavó los dientes del monstruo en la tierra, y de ellos surgió un ejército de guerreros. Se masacraron entre sí hasta que solo quedaron 5 de los mejores. Con ellos, Cadmo construyó las murallas de la Gran Tebas. Pero el orgullo es una enfermedad hereditaria. La reina Níobe, nieta de Tántalo, cometió un error fatal. Con 14 hermosos hijos, se burló de la diosa Latona. Tú solo tienes 2 hijos, y yo tengo todo un séquito. Esos 2 eran Apolo y Artemisa. En cuestión de minutos, Níobe lo perdió todo. Sus hijos cayeron bajo una lluvia de flechas divinas, y ella misma, abrumada por el dolor, se convirtió en una roca que lloraba perpetuamente. Los dioses no solo castigan, nos convierten en monumentos a la insolencia humana. ¿Pero estás listo para ver cómo terminará esta maldición ancestral? Solo va a empeorar. Incluso cuando sus hijos yacían en el polvo, Níobe no pudo permanecer en silencio. En un ataque de frenesí, gritó a la diosa: «Todavía tengo más hijos que tú». Y ese fue el punto de no retorno. El sonido de la cuerda del arco de Artemisa cortó el aire 6 veces. 6 hermosas hijas cayeron muertas una tras otra. La última, la más pequeña, se aferró a su madre aterrorizada, intentando esconderse entre los pliegues de su vestido. Níobe suplicó que al menos una viviera, pero los dioses no conocían la misericordia. La última flecha dio en el blanco. Níobe se convirtió en piedra de dolor, transformándose en una roca que derramaría lágrimas eternamente. Pero si crees que la ira del Olimpo se había agotado, te equivocas. La verdadera tormenta apenas comenzaba. En ese momento,
estaba a punto de nacer aquel cuyo nombre se convertiría en sinónimo de poder sobrehumano: Heracles. Su nacimiento no fue solo un milagro, fue el resultado de una gran artimaña divina. Zeus soñaba con que su hijo gobernara todas las naciones, pero su legítima esposa, Hera, tenía otros planes. Con su astucia, se aseguró de que el mayor héroe de Grecia se convirtiera en esclavo del cobarde y débil rey Euristeo. Imagínense, un semidios capaz de estrangular serpientes venenosas con las manos desnudas desde la cuna, obligado a someterse a la nada. Para expiar el terrible pecado cometido en un ataque de locura, Hércules se propone completar 12 pruebas imposibles. Primero, el león de Nemea. Ninguna flecha ni espada puede atravesar su piel. ¿La solución? Simplemente estrangular al monstruo en su oscura guarida. Luego, la hidra de Lerna. Corta una cabeza y al instante crecen 2 en su lugar. Pero Hércules es más que una máquina de matar. Es un estratega. Empieza a cauterizar heridas con fuego, anulando la naturaleza misma de la regeneración. Limpió los establos de Augías, que llevaban décadas inundados de estiércol, simplemente desviando el curso de 2 ríos. Cazó a la escurridiza cierva de cuernos dorados y luchó contra bandadas de pájaros cuyas plumas caían del cielo como flechas de bronce. Pero lo más aterrador estaba por llegar: los caballos del rey Diomedes. No eran simples corceles veloces, eran monstruos, encadenados con hierro, alimentados con carne humana. Hércules ya estaba en el umbral de sus establos, y créeme, esta cena sería la última de alguien. ¿Quieres saber cómo el héroe apaciguó a los caníbales y qué le hizo a su amo? La cosa se pone aún peor. Hércules irrumpió en los establos y comenzó el sangriento festín. Diomedes esperaba que sus monstruos destrozaran al héroe, pero en cambio él mismo se convirtió en pasto para sus propios caballos. Irónicamente, el tirano terminó con su vida al igual que sus víctimas, pero el precio de la victoria fue alto. Las fieras lograron despedazar a Abdero, el fiel compañero de Hércules. En memoria de su amigo, el héroe fundó una ciudad y envió a los caníbales a las montañas, donde, percibiendo su debilidad, fueron destrozados por los depredadores. ¿Crees que podrás descansar después de esto? En absoluto. Le espera una batalla con la mismísima muerte. Al visitar a su amigo, el rey Admeto, Hércules se topó con un funeral. Alcestis, la joven esposa del rey, aceptó voluntariamente morir en lugar de su esposo. Mientras toda la ciudad estaba sumida en el luto, Hércules decidió emboscar al mismísimo Tánatos, la parca. Cuando el dios de la muerte voló a la tumba para beber la sangre del sacrificio, Hércules lo agarró con fuerza. Fue una lucha aterradora, el gélido aliento de la muerte contra el poder divino del hijo de Zeus. Hércules literalmente estrujó la promesa del dios de devolverle la vida a la reina. Imagina la sorpresa de Admeto cuando el invitado trajo a su esposa, muerta, de vuelta a la casa, pero Euristeo ya estaba tramando una nueva locura, una incursión en la tierra de las Amazonas para recuperar el cinturón de la reina Hipólita. Este artefacto, regalo del dios de la guerra, Ares, era un símbolo de poder sobre los guerreros más grandes del mundo. Hipólita quedó tan impresionada por el poder de Heracles que estaba dispuesta a entregar el cinturón sin luchar. Pero la diosa Hera, siempre sedienta de la sangre del héroe, se disfrazó de amazona y difundió rumores de que su reina estaba siendo secuestrada. La pacífica misión se convirtió instantáneamente en un baño de sangre. Heracles se vio obligado a abrirse paso entre las filas de los mejores guerreros de la antigüedad para reclamar su trofeo. Cada paso lo llevaba más lejos. Su 10º trabajo lo llevó hasta los confines de la tierra para buscar las vacas del gigante de 3 cabezas Gerión.
Para cruzar el océano, Heracles se atrevió a una hazaña. Apuntó con su arco al mismísimo dios del sol, Helios. El dios quedó tan impresionado por su valentía que le prestó su esquife dorado para la travesía. Heracles mató a los guardias, mató al monstruo de 6 brazos y condujo la manada hasta Micenas. Pero incluso esto palidece en comparación con el descenso al Hades. Hércules recibió la orden de ir a buscar a Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodiaba las puertas del Hades. Imagínense, oscuridad gélida, las sombras de los muertos y un monstruo con serpientes por melena. Hércules agarró al perro con las manos desnudas y lo estranguló hasta que se rindió. La prueba final fueron las manzanas de oro de las Hespérides. Hércules tuvo que burlar al titán Atlas y luchar contra Anteo, un gigante invencible, mientras tocara el suelo. Hércules simplemente lo levantó en el aire y lo despojó de su fuerza. El viaje del héroe no es solo leyenda, es una crónica de supervivencia donde incluso los dioses fracasaron. Después de que Hércules engañara al mismísimo Atlas y obtuviera las manzanas de oro, su camino no se volvió más fácil. Imaginen lo que fue encontrarse en un altar en una tierra extranjera. El loco rey egipcio Busiris decidió que la sangre del héroe salvaría sus tierras de una sequía de 9 años. Pero cometió un error fatal. Justo en el altar, Hércules rompió las ataduras y convirtió el ritual en una masacre en toda regla, destruyendo tanto al tirano como a su heredero. Esto fue solo un preámbulo para la dura prueba que casi le quebró el espíritu. ¿Pensabas que los 12 trabajos eran el final? Para los dioses eran solo la introducción. Ante Hércules se encontraba algo más aterrador que cualquier monstruo: la humillación absoluta, un destello de locura, el asesinato de un amigo y su sentencia: 3 años de esclavitud bajo la reina Lidia Ónfalo. Aquí comienza el capítulo más extraño y oscuro de su vida. El guerrero más grande, que sostenía el firmamento sobre sus hombros, ahora se veía obligado a vestir ropas de mujer e hilar ante las risas burlonas de sus sirvientes. Sentado en el telar, Ónfale se paseaba con su piel de león, probando la gloria de un héroe. Era una tortura psicológica, diseñada para quemar toda dignidad humana en él, pero incluso con tales cadenas, seguía siendo una fuerza de la naturaleza. Apenas liberado, Hércules desató su furia contenida sobre Troya. Mucho antes que el famoso caballo de madera, fue el primero en asaltar la ciudad, vengando su engaño. Pero el verdadero desafío provenía de las entrañas de la tierra. Gigantes, monstruos con colas serpentinas, fueron a la guerra en el Olimpo. Los dioses estaban horrorizados, pues una antigua profecía predecía que los olímpicos caerían a menos que un mortal los ayudara. Y ese mortal era Hércules. Sus flechas, impregnadas con el veneno de la hidra de Lerna, dieron en el blanco una tras otra en el mismísimo corazón del caos. Fue una batalla por la existencia misma del universo, donde el hombre se convirtió en el único escudo para los inmortales. Pero a toda gran victoria le sigue una tragedia personal. Su amor por Deyanira, que debería haber sido su salvación, se convirtió en una sentencia de muerte. Los celos y una capa envenenada empapada en la sangre de un centauro lograron lo que ni los leones ni las hidras pudieron. El veneno comenzó a consumir la carne del héroe. El dolor era tan insoportable que Heracles construyó su propia pira funeraria, pero el fuego no pudo destruir la leyenda. En esas llamas, el héroe mortal ardió para finalmente renacer y ocupar su lugar entre las estrellas. Esta es la crónica de un hombre que se convirtió en Dios a través del dolor, la traición y una voluntad inhumana. Imagina, el héroe más grande de la tierra suplica morir. El veneno de la hidra literalmente le derrite los huesos, convirtiendo cada movimiento en una tortura infernal.
Mientras Hércules se retuerce de dolor, su esposa Deyanira, al darse cuenta de que ha matado accidentalmente a su amado, se clava una espada en el corazón. La tragedia alcanza su clímax en la cima del monte Eta. Hércules construye su propia pira funeraria, pero nadie se atreve a traer una antorcha. Solo el joven Filoctetes accede a poner fin a este sufrimiento. Un destello de llama, un rayo, un rugido celestial. Y el caparazón mortal se consume para que un nuevo dios inmortal pueda ascender al Olimpo. ¿Pero crees que ahí termina la historia? Para los hijos de Hércules, la pesadilla apenas comenzaba. El cobarde rey Euristeo, que había temblado ante el poder del héroe toda su vida, ahora estaba decidido a exterminar a todo su linaje. Una brutal cacería se desató en Grecia. Para salvar a sus hermanos de una muerte segura, la joven Macaria se presentó voluntariamente al altar y ofreció su vida como sacrificio a los dioses. Y en ese momento ocurrió un milagro que desafía toda explicación lógica. El decrépito y débil anciano, Iolao, rezó al cielo para que le devolviera las fuerzas durante una hora. Justo en el campo de batalla, una densa nube descendió sobre él, y de ella emergió un poderoso guerrero en la flor de la vida para capturar personalmente al odiado Euristeo. Atenas, que albergaba huérfanos, era en sí misma una ciudad nacida de las disputas entre grandes hombres. Su primer rey, Cecropé, con sus piernas de serpiente, prefirió la sabiduría de Atenea a la furia de Poseidón, pero tras el brillo de las ramas de olivo se escondían terribles secretos. ¿Has oído hablar de Progne y Filomela? Es una historia de traición y venganza desquiciada, donde una madre alimenta a un padre con la carne de su propio hijo. Los dioses los convirtieron en pájaros para detener esta locura, pero el eco de sus gritos aún estremece. Ni siquiera los elementos conocían la piedad en aquellos días. Bóreas, el temible dios del viento del norte, cansado de ser rechazado, simplemente raptó a la princesa ateniense y se la llevó a su gélido palacio. Y en el corazón de la ciudad ya crecía un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de genio: Dédalo. Su cincel cortaba mármol, sus estatuas parecían estar vivas y sus inventos se adelantaron siglos a su tiempo. Pero por cada don, los dioses exigían un precio. ¿Estás listo para descubrir a dónde te llevará este camino de sangre, piedra y alas? El genio tuvo un alumno, su sobrino Talus. El chico lo comprendió todo con rapidez y Dédalo pronto se dio cuenta, este joven lo superaría. La envidia es un veneno que corroe incluso a las mentes más brillantes. Un día, en lo alto de la Acrópolis, cuando nadie se encontraba allí, Dédalo empujó al adolescente al abismo. La muerte fue instantánea. Intentando borrar sus huellas, cavó una tumba, pero fue descubierto con las manos en la masa. La sentencia del Areópago fue severa: la muerte. Así comenzó una huida que cambiaría la historia. Dédalo se refugió en Creta con el poderoso rey Minos. Allí construyó la mayor maravilla de la ingeniería, el laberinto. Era una prisión con infinitas trampas para el Minotauro, un monstruo con cabeza de toro nacido de la vergüenza. Pero el maestro pronto se dio cuenta. Él mismo se había convertido en un pájaro dorado enjaulado. Minos no tenía intención de liberar a alguien que conocía demasiados secretos. Así pues, Dédalo decidió desafiar las leyes mismas de la naturaleza. El rey puede gobernar la tierra y el mar, decidió, pero el cielo sigue siendo libre. Plumas, cera e hilo de lino. Se suponía que 4 alas otorgaban libertad, pero solo trajeron luto eterno. Ícaro, inspirado por la sensación de volar, olvidó todas las instrucciones. Voló demasiado alto, hasta donde el sol radiante derritió la cera sin piedad. Las plumas se dispersaron con el viento, y el niño se precipitó al mar ante los ojos de su padre, quien gritó horrorizado. Dédalo escapó,
pero maldijo su arte en ese mismo instante. Mientras un señor lloraba a su hijo, una nueva leyenda nació a la sombra del monte Troicina. El joven Teseo aún no sabía que era el heredero al trono. A los 16 años, movió una enorme roca que contenía la espada y las sandalias de su padre. El viaje a Atenas se convirtió en una verdadera prueba de resistencia. Bandidos y locos se interpusieron en su camino, pero Teseo los combatió con sus propios métodos crueles. ¿Recuerdan el legendario lecho de Procusto? Teseo colocó al torturador sobre él y le cortó todas las partes innecesarias. En Atenas, no solo le aguardaba un trono, sino también una copa de veneno de su madrastra hechicera, Medea. Solo en el último momento, el anciano padre reconoció a su hijo por la empuñadura de su antigua espada. Pero las nubes ya se cernían sobre la ciudad. Había llegado el momento de pagar el sangriento tributo a Creta. 7 jóvenes y 7 doncellas serían devorados por la bestia. Teseo subió voluntariamente a la cubierta del barco bajo las velas negras. Frente a él se extendía el frío brillo del acero, el hilo de la amorosa princesa y la oscuridad del laberinto, donde la pesada respiración del Minotauro ya se oía a la vuelta de la esquina. ¿Estás listo para entrar en la guarida de la bestia? Teseo sobrevivió al laberinto, pero le aguardaban una serie de errores fatales. Junto con su fiel amigo Pirito, decidió una jugada descabellada: secuestrar a la joven Helena, la misma cuya belleza quemaría Troya. Pero la ambición de los héroes no tuvo límites. Desafiaron al mismísimo Señor de los Muertos, descendiendo al Hades por su esposa Perséfone. El resultado fue nefasto. Hades los engañó para que se sentaran en tronos del olvido. Solo la intervención de Heracles salvó a Teseo, pero regresó a un hogar en ruinas. Su madre fue capturada, el poder había sido arrebatado por enemigos, y el gran héroe se quitó la vida, arrojado a las profundidades del mar por un traidor. ¿Crees que esto es el colmo de la tragedia? La historia de Meleagro es un auténtico thriller sobre una maldición familiar. La ira de la diosa Artemisa convirtió su vida en una pesadilla, desatando un feroz jabalí sobre los campos de Calidón. Meleagro reunió a los mejores guerreros de Grecia, pero una flecha de la cazadora Atlántida asestó el golpe fatal. Estalló una discusión, se derramó sangre, y la madre de Meleagro, en un impulso desquiciado, arrojó al fuego el leño mágico que estaba ligado a la vida de su hijo. Ardió por dentro en el mismo instante en que salvó su ciudad de sus enemigos. Pero incluso este drama palidece en comparación con el destino de Orfeo. Su música hacía llorar hasta a las piedras, pero no podía engañar al destino. Descender al inframundo tras su amada Eurídice, hechizar al mismísimo Hades y luego perderlo todo a un paso de la salida, simplemente por darse la vuelta. ¿No es esta la verdadera pesadilla? Orfeo terminó su vida destrozado por las locas bacantes, y su lira gimió largo rato sobre las olas del río, lamentando su eterna separación. Los dioses de Hellas eran generalmente crueles en sus afectos. Apolo, sin proponérselo, destruyó a sus mejores amigos. El joven ciprés se transformó por el dolor en un árbol de luto eterno, y de la sangre del hermoso Jacinto, alcanzado por un golpe accidental de disco, brotó una flor escarlata. Incluso el monstruoso cíclope Polifemo conoció los tormentos de los celos. En un ataque de ira, aplastó a su rival Ácidas con un enorme fragmento de roca ante los ojos de su amada Galatea. Y finalmente, los inseparables hermanos dioscuros, Cástor y Pólux. Uno, un gran domador de caballos; el otro, un guerrero invencible. Su lealtad se volvió legendaria, pero incluso ellos se vieron envueltos en una sangrienta disputa por una simple manada de toros. Listos para descubrir cómo un dios inmortal eligió voluntariamente la sombra de Hades antes que separarse de su hermano. La saga de estos grandes héroes apenas comienza. Todo comenzó con simple codicia.
Idas decidió hacer trampa al repartirse el botín, y esta mentira destruyó una amistad centenaria. Los dioscuros, Castor y Pólux, no toleraron este insulto. Estalló la guerra, novias raptadas, robos de ganado y una emboscada fatal en el hueco de un viejo árbol. Pero no había escapatoria ante la aguda mirada de Linceo, que veía a través de las barreras. Una lanza atravesó el pecho de Castor y el mundo se estremeció. Pólux se vengó, pero la vida sin su hermano se convirtió en una tortura. Zeus escuchó su plegaria. Ahora los hermanos comparten la inmortalidad y la muerte por igual, un día en el oscuro Hades, un día en el brillante Olimpo. Pero si esta es una historia de lealtad, la crónica de Atreo y Tiestes es una auténtica pesadilla. La maldición de su padre, Pélope, transformó a los hermanos en monstruos. Primero, Tiestes robó el carnero dorado y traicionó a su hermano, pero Atreo planeó una venganza que ensombreció la mirada de los dioses. Invitó a Tiestes a un festín de reconciliación donde le sirvió la carne de sus propios hijos. Cuando se reveló la verdad, el propio sol dio la vuelta horrorizado, negándose a iluminar esta atrocidad. Esta disputa se prolongó durante décadas, hasta que la espada de Egisto puso fin a la vida de Atreo. Los mitos griegos están impregnados no solo de sangre, sino también de amargo dolor. El joven Ésaco, hijo del rey Príamo, no buscaba poder. Buscaba amor, pero solo encontró la muerte de su ninfa Hesperia. En un ataque de dolor descontrolado, se arrojó al mar desde un acantilado. Los dioses lo salvaron de la muerte, transformándolo en un buceador, sumergiéndose para siempre en las olas, buscando la paz en el fondo. Sin embargo, fue precisamente en esta época oscura que se encendió la chispa de una expedición de gran envergadura. Todo comenzó con el carnero dorado que llevó a Frixo, a la lejana Cólquide. Pasaron los años, y Jasón, al llegar a Iolco con solo una sandalia, exigió su trono. El astuto Pelias lo envió a una muerte segura por ese mismo vellocino de oro. Así se construyó el Argo. La élite se reunió a bordo, Heracles, Orfeo y Teseo. Su viaje los condujo a través de la isla de las mujeres, batallas con gigantes de 6 brazos y nieblas en las que amigos se mataban sin reconocerse. La gran saga de los argonautas había comenzado y el precio del vellocino de oro resultaría más alto de lo que nadie podría haber imaginado. El Argo se hundió en un silencio sepulcral. Heracles, el más grande de los héroes, había desaparecido y a bordo se había desatado un motín. Telamón, enfurecido, acusó a Jasón de cobardía hasta que el dios del mar Glauco emergió de las profundidades. Su profecía fue severa. Heracles debía regresar a los 12 trabajos y Jasón debía seguir adelante. Pero lo que les aguardaba no era gloria, sino puro terror. En Bitinia, el rey Amico, un carnicero que mataba a todos sus invitados a puñetazos, les bloqueó el paso. Enorme como un titán, no conocía la piedad, pero el joven Pólux se le opuso. Un golpe fulminante, y el cráneo del gigante se partió como una cáscara de huevo. Los argonautas, literalmente, se abrieron paso a machetazos entre las líneas enemigas para volver a entrar en mar abierto. Luego viene Tracia y el anciano ciego Fineo, desgarrado vivo por las arpias. El hedor, los chillidos de criaturas mitad mujer, mitad pájaro, y la frenética persecución de las aladas bóreads. En agradecimiento, Fineo reveló el secreto principal, cómo atravesar las Symplegades, los acantilados asesinos que se cierran más rápido que un latido humano. Solo gracias a la intervención de Atenea y a la oportuna liberación de una paloma, el Argo escapó de la trampa, perdiendo solo un trozo de su popa. Los acantilados quedaron congelados para siempre, y los héroes vieron los picos nevados del Cáucaso a lo lejos. Pero las pruebas apenas comenzaban. En la isla de Aretias,
Una lluvia de plumas de bronce, como flechas de aves del estínfalo, cayó sobre los héroes. Defendiéndose con sus escudos, los argonautas se encontraron con los hijos de Frixo, quienes habían sobrevivido milagrosamente al naufragio. Fueron ellos quienes guiaron a Jasón hasta su objetivo. Allí, encadenado a un acantilado, Prometeo gritó de dolor insoportable. Los argonautas entraron en la desembocadura del río Fasis. Finalmente estaban en Cólquida. Pero el oro no se regala a la ligera. El rey Eetes, hijo del mismísimo Sol, estaba furioso. Exigió lo imposible: enjaezar a los toros de patas de bronce que escupían llamas y sembrar el campo con dientes de dragón. Jasón habría estado condenado, de no ser por las maquinaciones de los dioses. En el Olimpo, Hera y Atenea jugaron su carta de triunfo. Eros atravesó el corazón de la hija del rey, la poderosa hechicera Medea. El amor de Medea se convirtió en su maldición y la única oportunidad de Jasón. Sin que su padre lo supiera, le dio al héroe el aceite de Prometeo, un ungüento hecho con la sangre del titán que hacía al guerrero invulnerable al fuego y al acero. Pero el precio fue alto. En la oscuridad de la noche, Jasón realizó un ritual aterrador, invocando a la diosa Hécate. La tierra tembló, los perros del infierno aullaron en la oscuridad, y la diosa de las encrucijadas apareció por su víctima. No había vuelta atrás. Ahora Jasón tenía que convertirse en leyenda o desaparecer para siempre en las llamas de los toros de Cólquide. Jasón se paró frente al campo de Ares, sintiendo cómo el ungüento de Prometeo transformaba su piel en acero frío e invulnerable. No había vuelta atrás. Toros surgieron de la cueva con un rugido furioso, escupiendo columnas de llamas mortales. Cualquier otro habría quedado reducido a cenizas al instante, pero Jasón se mantuvo firme, como una roca. Enganchó a los monstruos enfurecidos a un pesado arado y sembró la tierra con dientes de dragón. Y entonces comenzó lo más aterrador. Guerreros con armaduras relucientes comenzaron a surgir del suelo como brotes venenosos. En un abrir y cerrar de ojos, todo el campo se convirtió en un bosque de lanzas afiladas. Recordando el consejo secreto de Medea, Jasón lanzó una enorme piedra al grueso del enemigo. Los locos, nacidos de la tierra, se abalanzaron de inmediato unos sobre otros y pronto todo el campo quedó sembrado de cadáveres. ¿Pero crees que las pruebas terminaron allí? Lo más peligroso aguardaba en el bosque sagrado. Allí, en medio de la oscuridad milenaria, el vellocino de oro brillaba, custodiado por un dragón colosal que jamás cerraba los ojos. Solo la magia oscura de Medea y sus aterradores hechizos lograron adormecer al monstruo. Tras conseguir su premio, los héroes huyeron, pero el precio de la huida fue exorbitante. Para escapar de sus perseguidores, se vieron obligados a cometer un terrible crimen: el asesinato del hermano de Medea. Los dioses no perdonan semejante crimen, y el viaje a casa se convirtió en un laberinto interminable de monstruos marinos y sirenas traicioneras. Cuando finalmente regresaron, Jasón comprendió que nadie iba a ceder el trono. Entonces Medea llevó a cabo su estafa más sofisticada y cruel. Convenció a las hijas del rey Pelias de que podía devolverle la juventud a su padre, y ellas apuñalaron y cosieron a su propio padre con sus propias manos. Pero el castigo por todos sus actos resultó ser aún más terrible. En Corinto, Jasón traicionó a Medea por una joven princesa. La venganza de la hechicera engañada fue indescriptible. Destruyó tanto a su nueva esposa como a sus propios hijos, dejando a Jasón en la más absoluta soledad. El gran héroe terminó su vida miserablemente, aplastado por los restos putrefactos de su propio barco. Pero mientras una leyenda se desvanecía en desgracia, una nueva ya nacía al otro lado de Grecia. En Esparta, Helena creció, una niña cuya divina belleza pronto destruiría una civilización entera. Su nacimiento, obra del mismísimo Zeus, marcó el comienzo de una nueva era,
donde el amor y la guerra se entrelazarían en un solo y mortal nudo. ¿Quieres saber cómo una mujer sometió a todos los héroes de Grecia? Entonces prepárate, porque la historia de Troya comienza aquí. Imagínate, todo gran héroe griego desea con locura a una mujer, Helena. Su padre, el rey Tindario, está aterrorizado. Si la entrega a una sola, los demás simplemente incendiarán su palacio con feroz envidia. Pero entonces interviene el astuto Odiseo. Su plan es a la vez brillante y mortal, que Helena elija, y todos los demás pretendientes harán un juramento sagrado para defender a su elegida hasta la última gota de sangre. La elección recayó en Menelao, y una paz frágil y engañosa reinó en Esparta. Pero mientras el pueblo celebraba, en el Olimpo ya se preparaba una catástrofe global. Todo comenzó en la boda del héroe Peleo y la diosa del mar Tetis. Era la fiesta del siglo, pero Eris, la diosa de la discordia, no fue invitada deliberadamente. La invitada, ofendida, lanzó a los comensales un regalo: una manzana de oro con la inscripción a la más bella. 3 grandes diosas, Hera, Atenea y Afrodita, se enfrentaron al instante en una feroz batalla por este título. Paris, un príncipe troyano que vivía como un simple pastor debido a una funesta profecía que decía que traería la destrucción de su ciudad natal, fue nombrado juez en esta disputa. Las diosas le prometieron todo: poder ilimitado sobre el mundo, sabiduría y gran gloria militar. Pero Afrodita susurró algo irresistible. Le prometió el amor de la mujer mortal más hermosa. Paris eligió el amor, firmando así la sentencia de muerte de su civilización. Secuestra a Helena de Esparta, violando las leyes de la hospitalidad, y el antiguo juramento de los pretendientes explota como una bomba de relojería. Menelao, enfurecido, conmociona a toda Grecia. Odiseo, reacio a abandonar a su amada esposa y a su hijo recién nacido, finge locura desesperadamente, arando su campo con sal, pero es engañado para que admita la verdad. El gran Aquiles, escondido por su madre entre princesas vestidas de mujer, también es encontrado y llamado al estandarte. 1000 barcos, 100.000 guerreros y una sed de gloria eterna. Pero cuando la flota se reunió en el puerto de Áulide, el mar se calmó repentinamente. La furiosa diosa Artemisa privó a los griegos de viento. El ejército quedó atrapado en la costa, los suministros se estaban pudriendo y una sangrienta rebelión se estaba gestando entre los héroes. Y entonces el adivino pronunció una terrible condición. Para que las velas se llenaran de viento, Agamenón debía sacrificar a su propia hija, Ifigenia. Sangre nativa contra las ambiciones de todo un pueblo. ¿Qué crees que estaría dispuesto a hacer el líder por una victoria ilusoria? La historia de Troya apenas comenzaba su sangrienta cuenta regresiva. Imaginen el rostro de un padre que acaba de firmar la sentencia de muerte de su hija. Agamenón intentó engañarla, enviando un mensajero con la noticia de la boda de Ifigenia con el gran Aquiles. Pero era una trampa. En lugar de un lecho nupcial, un altar de sacrificios esperaba a la joven. Cuando se reveló el engaño, Aquiles desenvainó su espada en un ataque de ira, y el campamento griego casi se ahoga en una masacre. Pero la joven Ifigenia se sometió a la espada, eligiendo la muerte por la gloria de Grecia. En el último momento, la diosa Artemisa la sustituyó por una sierva, pero para la madre de la joven, Agamenón permanecería para siempre como verdugo. Esta semilla de odio aún daría su fruto sangriento. Pero el viaje a Troya apenas comenzaba, y los dioses seguían exigiendo tributo. El héroe Filoctetes, guardián del arco de Heracles, tocó accidentalmente la serpiente sagrada. Una mordedura, una herida podrida y un hedor insoportable, y el camarada de ayer fue simplemente abandonado en una isla desierta como basura inútil. Durante 9 años,
sobreviviría solo, albergando en su corazón veneno contra sus líderes. Cuando la flota finalmente llegó a las costas troyanas, el miedo se apoderó de los héroes. Una profecía había decretado que el primero en tocar tierra sería el primero en perecer. El astuto Odiseo saltó sobre su escudo, desafiando al destino, pero el joven Protesilao, confiando en su valentía, saltó tras él y cayó al instante bajo la lanza de Héctor. El suelo se tiñó de rojo, el gran asedio había comenzado. 9 años de estancamiento, 9 años de saqueo e intrigas viles. Fue entonces cuando Odiseo cometió su crimen más oscuro. Por envidia, incriminó al sabio Palamedes, acusándolo de traición. El héroe fue lapidado, y su último susurro de verdad persiguió a los griegos durante mucho tiempo, y así llegó el 10º año. En lugar de triunfo, hubo peste. Las flechas negras de Apolo diezmaron el ejército porque Agamenón había deshonrado al sacerdote. Para salvar al ejército, el rey se vio obligado a devolver al cautivo, pero a cambio decidió humillar a Aquiles aceptando su recompensa. El mayor guerrero de Grecia desenvainó su espada, un solo movimiento, y el líder supremo habría muerto. Solo la intervención de la diosa Atenea contuvo a Aquiles. Abandonó el ejército y se retiró a su tienda. Los griegos aún no sabían que esta disputa sería el principio de su fin. Habían llegado tiempos oscuros y el precio del orgullo se mediría en montañas de cadáveres. Mientras Odiseo devolvía a su hija al sacerdote para detener la plaga divina, Agamenón cometió su mayor error. Envió mensajeros a la tienda de Aquiles. Imaginen su terror primario, acudir al hombre más peligroso del mundo para llevarse su merecido premio, la bella Briseida. Aquiles dejó solos a los mensajeros, pero sus palabras sonaron como una sentencia de muerte para todo el ejército. Declaró: «Llegará la hora en que los griegos se ahogarán en sangre y suplicarán ayuda, pero su rey, cegado por el orgullo, será impotente». Desesperado, el héroe salió a la orilla desierta e invocó a su madre, la diosa Tetis. Esta emergió de la espuma del mar para escuchar la terrible petición de su hijo, implorar a Zeus que concediera la victoria a los troyanos. Que los griegos fueran acorralados hasta sus naves, para que todos comprendieran el precio de insultar al más grande de los guerreros. Zeus dudó largo tiempo, temiendo la ira de su celosa esposa, Hera, pero finalmente dio su consentimiento. Su fatídico gesto conmovió a todo el Olimpo, confirmando que el destino de los aqueos estaba sellado. Comenzó el gran teatro de sombras. Zeus envió a Agamenón un falso sueño de triunfo inmediato. El rey derrotó al descarado y vocinglero Tersites a plena vista, obligando al ejército a recuperar la confianza en la victoria y a volver a las filas. Y así, 2 avalanchas de gente convergieron bajo los muros de Troya. El silencio fue quebrantado por el desafío de Paris, el culpable de toda esta carnicería. Su traicionado esposo, el poderoso Menelao, se enfrentó a él. Esta era la oportunidad de poner fin a la guerra de 10 años en un duelo honorable. Menelao ya estrangulaba a Paris con la correa de su yelmo, arrastrándolo por el polvo hacia las líneas griegas. La muerte era inevitable. Pero en el último momento, Afrodita intervino. Envolvió a su amado en una espesa niebla y lo llevó directo a la alcoba, lejos de las espadas. La tregua se había roto traicioneramente. Ahora reinaba un caos sangriento en el campo de batalla. Inspirado por Atenea, el héroe Diomedes cargó contra el enemigo, aplastando todo a su paso. Estaba tan furioso que se atrevió a alzar su lanza incluso contra la mismísima diosa del amor, tiñendo su mano inmortal de sangre escarlata. La gran matanza apenas comienza, y los dioses ya han elegido su bando en este juego de supervivencia. Imagínense,
sangre divina en las manos de un mortal. Afrodita, horrorizada, abandona al herido Eneas, pero Apolo acude repentinamente al rescate, ocultando al héroe en una impenetrable nube negra. Diomedes, embriagado de rabia, grita a la diosa que huye: «¡Fuera! Tu lugar está en las alcobas, no en este baño de sangre». Mientras Afrodita llora en el Olimpo, bajo las cáusticas burlas de Hera y Atenea, Apolo recurre a la astucia, crea un doble fantasmal de Eneas, y alrededor de esta sombra vacía se desata una masacre brutal y sin sentido. Pero la verdadera pesadilla comienza cuando Ares entra en la contienda. El dios de la guerra toma la forma de un mortal y lidera personalmente a los troyanos en un ataque. Los griegos flaquean. Incluso el intrépido Diomedes, al ver al ser celestial al lado de Héctor, ordena a sus hombres que se retiren. ¿No se puede ir contra un dios? De ninguna manera. Palas Atenea decide que es hora de darle una lección al guerrero loco. Salta al carro de Diomedes. El pesado eje de roble literalmente cruje bajo el peso de la diosa. Sin ser vista por el enemigo, dirige la lanza del héroe directamente al vientre de Ares. El grito del dios de la guerra fue tan aterrador que ambos ejércitos temblaron. Fue como si 10.000 guerreros hubieran aullado al unísono. El herido Ares huye vergonzosamente al Olimpo, pero la batalla bajo los muros de Troya apenas comienza. En ese momento, Héctor regresa a la ciudad. Su despedida de su esposa Andrómaca en la puerta Esea es desgarradora. Ella le ruega que no salga al campo, pues para ella él es esposo, padre y madre. Héctor extiende la mano para abrazar a su hijo pequeño, pero éste se aferra a su nodriza aterrorizado, asustado por la amenazante crin de caballo en el yelmo de su padre. El héroe ríe entre lágrimas, se quita la armadura y reza a Zeus para que su hijo lo supere en gloria. Presiente que Troya está condenada, pero el honor es más importante para él que la vida. Tras el legendario duelo entre Héctor y Áyax, que no terminó en muerte, sino en un intercambio de regalos, Zeus impone una estricta prohibición: los dioses no deben interferir. Ahora los griegos quedan solos para enfrentarse a la furia troyana. El fuego enemigo arde en el campo, y Agamenón se desespera. Sin Aquiles no pueden sobrevivir. Pero ¿regresará el más grande guerrero, o su resentimiento será más fuerte que el destino de toda una nación? Imagínate, el destino de todo un ejército pende de un hilo, mientras su principal defensor simplemente observa desde la barrera. Odiseo le promete a Aquiles montañas de oro. Áyax apela al honor, pero el corazón del héroe se ha convertido en piedra. Está dispuesto a ver cómo los troyanos reducen a cenizas el campamento griego solo para herir al rey Agamenón. La esperanza se desvanece y una profunda y mortal desesperación se cierne sobre el campamento griego. Pero mientras los líderes discuten, dos héroes deciden tomar una decisión temeraria. En plena noche, cuando solo las fogatas enemigas iluminan el horizonte, Odiseo y Diomedes salen de casa. No se trata de un simple reconocimiento, sino de una sangrienta cosecha en las sombras. Interceptan a un espía troyano, le arrebatan sus secretos y lo abandonan a su suerte. Y entonces se produce una audaz incursión en el campamento del rey Tracio Reso. 12 guerreros muertos, durmiendo en sus tiendas, y los legendarios caballos robados. ¿Parece que la suerte ha vuelto a los griegos? No es así. La mañana trae una nueva pesadilla. Zeus envía a la diosa contienda al campo de batalla, y su grito acelera el corazón de los guerreros al ritmo de la guerra. Agamenón lucha como un poseso, abriendo sangrientas zanjas entre las filas enemigas, pero el destino es inexorable. Uno a uno, los líderes griegos son heridos y abandonan las filas. Diomedes, Odiseo, Agamenón, todos se desangran, y entonces llega la hora de Héctor. Es como una avalancha aplastante.
Bajo sus golpes, las puertas se resquebrajan, el enorme cerrojo se hace añicos y los troyanos irrumpen en el campamento griego. Ahora la batalla no es por Troya, sino por la vida de todos los aqueos. Las murallas han caído, el mar está tras ellas, y ante ellas se extiende el muro de escudos y la furia de Héctor. El gigante Áyax sigue siendo la última barrera contra el enemigo. Armado con una enorme pértiga, recorre las cubiertas de los barcos, repeliendo los ataques. Héctor ya se ha apoderado de la popa del primer navío, exigiendo fuego. El aire está impregnado del olor a quemado y los gritos de los moribundos. Si los barcos se incendian, los griegos estarán acabados. En este momento crítico, todas las miradas están fijas en la tienda de Aquiles. ¿Dará un paso hacia su destino? ¿O su orgullo se convertirá en la tumba de toda su nación? La batalla ha llegado a su clímax, y el precio de la derrota es ahora el olvido absoluto. Las naves griegas ya están en llamas, Héctor triunfa, y parece que la destrucción de la Hélade es inevitable. Pero en esta hora fatídica, la ayuda llega de una fuente inesperada. Mientras Aquiles languidece en su ira, su fiel compañero Patroclo ya no soporta ver perecer a sus camaradas. Se presenta ante el héroe entre lágrimas. Aquiles lo saluda con amarga ironía. ¿Por qué lloras, Patroclo? Como una niña pequeña que corre hacia su madre, suplicando que la abrace. Pero Patroclo no está para bromas. Le ruega a Aquiles, si él mismo no quiere salvar a los griegos, que se ponga su legendaria armadura. La mera sombra del gran Pelides bastaría para poner en fuga a los troyanos. Aquiles accede, pero impone una condición estricta: alejar al enemigo de las naves y regresar de inmediato. Teme por su amigo, sin saber que con este permiso firma su sentencia de muerte. Cuando Patroclo, resplandeciente con la armadura de otros, irrumpe en la batalla, los mirmidones se abalanzan sobre el enemigo como una manada de lobos hambrientos. Los troyanos están aterrorizados, están seguros de que el mismísimo Aquiles ha regresado para vengarse. Patroclo aplasta las filas enemigas e incluso Sarpedón, hijo del mismísimo Zeus, cae a sus manos manchando el suelo de sangre. Pero el sabor de la victoria es embriagador. Olvidando las órdenes de su amigo, Patroclo empuja al enemigo hasta las mismas murallas de Troya. 3 veces intenta escalar la torre y 3 veces el mismísimo dios Apolo lo detiene. La 4ª vez, el celestial lo golpea por la espalda. El yelmo de Patroclo sale volando, su lanza se rompe y su pesado escudo cae al polvo. El héroe desarmado es apuñalado por la espalda por Euforbo, y Héctor asesta el golpe final. Moribundo, desarmado, rodeado de un resplandor divino, lanza 3 gritos furiosos, provocando la huida de los troyanos, presa del pánico, abandonando sus carros. En esta noche resuena el martilleo del Olimpo. Hefesto, dios de la forja, forja una nueva arma para Aquiles. El escudo sobre el que se forja el universo entero y la armadura que brilla más que el sol están listos. La reconciliación con el rey Agamenón es ahora solo una formalidad. En el corazón del más grande de los héroes ya no hay lugar para el rencor, solo la sed de venganza. La batalla que lo cambiará todo comenzará al amanecer. Apenas los primeros rayos de sol habían rozado el campamento griego cuando Tetis trajo la armadura de su hijo. Brillaba tan insoportablemente que incluso los veteranos guerreros mirmidones apartaron la mirada con horror. Pero Aquiles no tenía tiempo para la belleza. Lloró sobre el cuerpo de Patroclo, temiendo que la descomposición desfigurara a su único amigo. La diosa lo apaciguó, vertiendo néctar y ambrosía en las heridas del hombre asesinado. Ahora Patroclo parecía simplemente dormido, volviéndose aún más hermoso que en vida. La reconciliación con el rey Agamenón fue rápida. El mayor héroe de Grecia ya no necesitaba oro, regalos ni esclavos.
Su corazón solo anhelaba una cosa: la sangre de Héctor. Odiseo intentó razonar con el héroe, instando a los guerreros a comer primero y recuperar fuerzas, pero Aquiles no pudo tragar ni un bocado. La propia Atenea le había infundido en secreto fuerza divina para que el hambre no lo venciera en el momento crucial. Mientras Aquiles subía a su carro, ocurrió algo aterrador que incluso a él le hizo estremecer. Su caballo, Janto, habló de repente con voz humana. Predijo la muerte inminente de Aquiles a manos de dioses y hombres. Pero el héroe solo gritó furioso: «Conozco mi destino, pero no abandonaré la batalla hasta que haya regado esta tierra con sangre troyana». La batalla se sumió en el caos absoluto. Los dioses mismos descendieron a la tierra y el Olimpo se estremeció por sus enfrentamientos. Aquiles atacó a sus enemigos con tal furia que el río Escamandro literalmente se llenó de cadáveres y se tiñó de rojo. El enfurecido dios del río intentó ahogar al héroe, desatando olas gigantescas sobre él, pero ni siquiera los elementos pudieron detener esta máquina de venganza. Hefesto apaciguó las aguas con fuego sagrado, abrasando las orillas, y finalmente se abrió el camino hacia las murallas de Troya. En la puerta Escea solo quedaban dos: Héctor, el último defensor de la ciudad, y Aquiles, la encarnación misma de la muerte. Héctor vaciló y huyó, rodeando las murallas de Troya 3 veces antes de que Atenea lo engañara, disfrazándose de su hermano. Cuando las lanzas se cruzaron, el resultado estaba sellado. Moribundo, Héctor suplicó que su cuerpo fuera devuelto a sus padres, pero Aquiles, en un frenesí de ira, respondió que perros y pájaros eran su único ataúd. Ató el cuerpo de su enemigo a su carro y puso a los caballos a galopar, arrastrando a Héctor por el polvo ante los ojos de su esposa y madre, que lloraban. Pero ¿trajo esta crueldad la paz? Esa noche, cuando el campamento se calmó, el fantasma de Patroclo se le apareció a Aquiles. Suplicó que lo enterraran, pues su alma no encontraría descanso hasta que la pira consumiera su carne. La verdadera tragedia apenas comenzaba. El fantasma de Patroclo se desvaneció, dejando a Aquiles bañado en sudor frío. A la mañana siguiente, las costas de Troya se transformaron en el escenario de un macabro ritual. Imagínense, Aquiles, en un frenesí de dolor, se corta el cabello y lo arroja sobre el féretro. No se limita a enterrar a su amigo, alimenta su sombra con sangre, sacrificando caballos, perros y 12 jóvenes troyanos cautivos. Pero el fuego no se encendió hasta que los dioses del viento, Bóreas y Céfiro, soplaron con tanta fuerza que las llamas se elevaron hasta el cielo. ¿Crees que este fue el fin de la venganza? No. Cada mañana, Aquiles ataba el cuerpo de Héctor a su carro y daba 3 vueltas alrededor de la tumba de Patroclo, arrastrando a su enemigo sobre las afiladas piedras. Incluso los dioses del Olimpo se estremecieron ante esta crueldad. Zeus pronunció su veredicto: esta locura debía terminar. A altas horas de la noche, un anciano se cuela en la tienda de Aquiles. Es Príamo, rey de Troya. El hombre más poderoso de Oriente cae de rodillas y besa las manos que mataron a sus hijos. En ese momento, los 2 enemigos más acérrimos lloran juntos, unidos en su dolor compartido. Héctor regresa a casa y la guerra cesa durante 10 días, para que la ciudad pueda llorar a su campeón. Pero esta calma fue solo el preludio de una nueva matanza. Las amazonas, lideradas por la guerrera Pentesilia, se acercaron a las murallas de Troya. Aquiles la mató en una feroz batalla, pero cuando le quitó el yelmo y vio su rostro, se le encogió el corazón. Se enamoró de la mujer que acababa de matar. Después vino el rey etíope Memnón, hijo de la diosa Aurora. Era tan poderoso que el propio Aquiles dudó, conociendo la profecía. Su propia muerte vendría inmediatamente después de la de Memnón. Pero la rabia venció al miedo. Memnón cayó y el cielo se cubrió de nubes negras. La diosa Eos lloraba a su hijo.
La muerte ya acechaba a Aquiles. Irrumpió en Troya, arrasando todo a su paso, pero el dios Apolo apuntó la flecha de Paris justo a su talón, el único punto vulnerable del héroe. El mayor guerrero de Grecia se desplomó. Durante 17 días, el ejército y las ninfas marinas lo lloraron, y luego sus cenizas se mezclaron con las de Patroclo. Ahora eran inseparables para siempre. Pero incluso muerto, Aquiles continuó sembrando el caos. Su armadura dorada enloqueció al poderoso Áyax, y cegado por la rabia, comenzó una sangrienta matanza. Los héroes murieron uno a uno, y el fin de esta gran guerra ya estaba cerca. Áyax, cegado por la locura, convirtió su tienda en un baño de sangre. Estaba seguro de estar torturando a los odiados líderes, pero cuando su mente se despejó, el héroe se quedó paralizado de horror. A su alrededor yacían los cadáveres destrozados de toros y ovejas. Incapaz de soportar la vergüenza, el gran guerrero se abalanzó sobre su propia espada. Los griegos estaban desesperados, sus mejores guerreros habían muerto, y Troya seguía en pie. ¿Acabaría realmente el asedio de 10 años en una huida vergonzosa? Los adivinos ofrecen una última oportunidad. La ciudad caerá solo si 2 hombres se unen a la batalla. El primero es el joven Neoptólemo, hijo de Aquiles, sediento de gloria. El segundo es Filoctetes, un hombre que los griegos abandonaron a pudrirse vivo en una isla desierta hace 10 años, debido a su herida sin cicatrizar. Odiseo se da cuenta de que Filoctetes preferiría dispararle sus flechas venenosas antes que ayudar a los griegos. Pero la astucia y la intervención de los dioses surten efecto. Los héroes llegan a las murallas de Troya. Es la flecha de Filoctetes la que acaba con la vida de Paris, el culpable de toda la guerra. Pero incluso después de esto, la ciudad se niega a rendirse. Entonces Odiseo decide llevar a cabo el engaño más audaz de la historia. Los griegos queman su campamento y se hacen a la mar, dejando solo un colosal caballo de madera en la orilla. El sacerdote Laocoonte ruega a sus conciudadanos que no toquen este regalo, pero los dioses lo silencian para siempre. 2 serpientes gigantescas emergen de las olas y estrangulan al sacerdote y a sus hijos ante la mirada de todos. Los troyanos se alegran, creyendo que la guerra ha terminado, y arrastran su propia perdición más allá de las murallas de la ciudad. A altas horas de la noche, cuando Troya se había sumido en un letargo embriagador, las entrañas del caballo se abrieron. Odiseo y su tropa se deslizaron silenciosamente por las calles. Se produjeron incendios y la ciudad se convirtió en un infierno. El palacio de Príamo fue el escenario de la masacre final, donde el hijo de Aquiles no perdonó ni siquiera al anciano rey. Troya, temida durante siglos, quedó reducida a cenizas. Pero los dioses no perdonan el orgullo. Tormentas y muerte aguardaban a los griegos en su viaje de regreso. Agamenón regresó a casa solo para morir a manos de su propia esposa. ¿Y Odiseo? Su viaje se prolongó durante años. Mientras otros perecían o celebraban, él languidecía en la isla de la ninfa Calipso, contemplando a diario el horizonte con la esperanza de ver el humo de su Ítaca natal. Pero su viaje apenas comenzaba. Mientras Odiseo lloraba en la isla perdida de Ogygia, su hogar en Ítaca se convirtió en una verdadera guarida. Imagínate, docenas de aristócratas insolentes pasan años despilfarrando tus propiedades, masacrando tu ganado y exigiendo que tu esposa te declare muerto. El hijo de Odiseo, Telémaco, creció en esta atmósfera de miedo e impotencia, viendo cómo saqueaban su herencia. Pero los dioses del Olimpo ya habían comenzado su partida de ajedrez. Atenea, eterna patrona del astuto rey, no pudo soportarlo más. Descendió a la tierra para transformar al tímido joven en un guerrero. Bajo su influencia, Telémaco desafía con valentía
a una multitud de pretendientes y navega en secreto hacia el mar. Busca la verdad de los grandes héroes de Troya, el sabio Néstor y el temible Menelao. La noticia es desalentadora. Su padre está vivo, pero él está atrapado por el amor y la magia, sin escapatoria. En ese momento, el mensajero de los dioses, Hermes, ya vuela hacia la ninfa Calipso con un ultimátum del mismísimo Zeus. Déjalo ir, o la ira del Olimpo caerá sobre tu isla. Calipso está desesperada. Le ofreció a Odiseo la inmortalidad, la eterna juventud y una vida en el paraíso, pero él se sentaba en la orilla todos los días, contemplando su Ítaca natal. Con sus propias manos, el héroe construye una balsa y se adentra en el océano. Parecería que ya es la salvación tan ansiada, pero tras él, un enfurecido Poseidón alza su tridente. El dios de los mares no ha olvidado cómo Odiseo cegó a su hijo, el cíclope Polifemo. La verdadera pesadilla había comenzado. Enormes olas como montañas negras se estrellaron contra la frágil balsa. Odiseo se encontró en un abismo helado, luchando por respirar. Su embarcación se hizo añicos y solo el velo mágico de la diosa del mar lo mantuvo a flote. Tras 2 días en el mar tempestuoso, golpeado contra las rocas costeras y completamente exhausto, logró milagrosamente llegar a la orilla de una isla desconocida. Odiseo se acurrucó en un montón de hojas secas como un animal herido y cayó en un sueño profundo. Aún no sabe que a la mañana siguiente lo encontrará la bella Nausicaa, la hija del rey local. Pero ¿será este el final de su tormento, o solo un capítulo más en su interminable lucha por el derecho a simplemente regresar a casa? El viaje continúa, y el precio del regreso crece a cada paso. Imagina sobrevivir a una tormenta que habría aniquilado a cualquiera. Odiseo despierta en una costa extranjera, herido y solo. Pero el destino da un giro brusco. Nausicaa, la hija del rey local, lo encuentra. Una mirada, la intervención de la diosa Atenea, y el vagabundo de ayer parece un majestuoso dios olímpico. La princesa está encantada, pero Odiseo necesita volver a casa. La ciudad feacia parece una visión, puertas doradas, perros de plata vivientes y huertos donde la fruta madura todo el año. Pero tras este brillo se esconde un misterio. ¿Quién es este misterioso vagabundo? En un banquete, cuando un cantante ciego empieza a cantar sobre la caída de Troya, Odiseo se derrumba y llora. Para demostrar su valía, toma una enorme piedra y la lanza tan lejos que los atletas locales se quedan paralizados de terror. Y ahora llega la hora de la verdad. Odiseo revela su nombre y comienza una historia escalofriante. Primero, la masacre en los Cicones. Luego, la isla de los Lotófagos, donde un simple mordisco a una dulce flor hace olvidar para siempre la patria. Odiseo se ve obligado a arrastrar a sus hombres de vuelta a sus barcos antes de que se pierdan. Pero eso fue solo la punta del iceberg. Su peor pesadilla los aguardaba en la cueva del cíclope Polifemo. Un enorme ogro tuerto devoró a los compañeros del héroe uno a uno. Parecía un callejón sin salida, pero la astucia de Odiseo no tiene límites. Tras emborrachar al monstruo con vino fuerte, declara: «Mi nombre es Nadie». Y mientras el gigante duerme, los héroes le clavan un tronco al rojo vivo en su único ojo. Su huida bajo las entrañas de carneros fue una osadía, pero el precio fue demasiado alto. La maldición personal de Poseidón, dios de los mares. Hay más por venir. Eolo, el dios de los vientos, le da a Odiseo un saco que contiene todas las tormentas del mundo. Su Ítaca natal ya se vislumbra en el horizonte, se vislumbra el humo de sus pueblos natales, pero la insensatez de la tripulación lo arruina todo. El saco se desata y la flota es llevada de vuelta al abismo. Más adelante se encuentra con los gigantes lestrigones,
que destrozan los barcos como cáscaras de huevo, y la misteriosa isla de la hechicera Circe. Odiseo se adentra en el bosque, sin saber que sus hombres pronto se transformarán en cerdos y que él mismo se enfrenta a una prueba para la que nadie puede prepararse. ¿Qué tiene exactamente en mente la astuta diosa y cómo podrá Odiseo burlarla? Más sobre eso en la siguiente parte. Odiseo se abre paso solo a través del denso bosque hasta el lúgubre palacio de Circe. Aún no sabe que sus amigos ya están encerrados en un sucio granero, transformados en cerdos. Imaginen su desesperación, una mente humana atrapada en el cuerpo de un animal y en lugar de su comida habitual, les arrojan bellotas. Pero el destino le da una oportunidad al héroe. El mismísimo dios Hermes le da una planta mágica para polillas, capaz de resistir cualquier hechizo. Cuando la traicionera diosa le presenta a Odiseo una copa de oro llena de veneno, espera otra víctima sumisa, pero en su lugar encuentra una espada desenvainada ante ella. Aterrada, Circe se rinde. No solo devuelve al pueblo a sus formas originales, sino que también se convierte en su patrona durante un año entero. Sin embargo, el camino a casa pasa por el lugar más aterrador del universo, el reino de los muertos. Para descubrir el futuro, Odiseo desciende al brumoso Hades, donde las sombras de los muertos anhelan la sangre de un carnero sacrificado. Allí, entre los fantasmas del pasado, conoce al profeta Tiresias, quien emite un severo veredicto. Si la tripulación toca los toros sagrados del dios Helios, nadie sobrevivirá excepto el propio capitán. Odiseo ve las sombras de su madre y de los héroes caídos de Troya y comprende que el precio del regreso será prohibitivo. Las pruebas se suceden una tras otra. Primero, las sirenas, cuyo encantador canto obliga a los marineros a precipitarse al abismo hacia una muerte segura. Odiseo ordena que les llenen los oídos a la tripulación con cera y que lo aten fuertemente al mástil. Se convierte en el único mortal que escucha sus voces y sobrevive. Pero les aguarda una verdadera pesadilla, el estrecho entre Escila y Caribdis. A un lado, un gigantesco remolino se traga los barcos, al otro, un monstruo de 6 cabezas con 3 filas de dientes. Odiseo toma una terrible decisión, sacrifica a 6 marineros para salvar al resto de morir ahogados, pero un error fatal de la tripulación lo arruina todo de nuevo. Rompiendo su juramento, los hambrientos compañeros matan a los toros solares. El castigo les llega al instante. Zeus destroza la nave con un rayo y todos los amigos del héroe perecen en las profundidades. Tras años de vagar, Odiseo finalmente se encuentra en las costas de su Ítaca natal, pero en lugar de una bienvenida ceremonial, le aguarda un juego peligroso. La diosa Atenea lo transforma en un mendigo decrépito vestido con harapos. Bajo esta apariencia, acude al fiel porquero Eumeo. El héroe se ve obligado a ocultar su identidad, pues su hogar ha sido ocupado por enemigos, y una palabra en falso podría costarle la vida. La batalla por el trono apenas comienza. Mientras Odiseo, vestido con harapos, espera su hora en la cabaña de un porquero, su hijo Telémaco corre hacia una trampa mortal. La diosa Atenea se le aparece al príncipe en sueños con una inquietante advertencia. Regresa de inmediato. Tu hogar está siendo saqueado y los pretendientes ya te han tendido una emboscada en el mar. Un paso en falso y estás muerto. Telémaco huye corriendo. En Esparta, lo despiden con un presagio sangriento. Justo sobre el palacio, una águila orgullosa desgarra a un ganso gordo en pleno vuelo. La bella Helena le susurra al oído al joven: así destrozará tu padre a quienes usurparon su trono y arruinaron a su familia. Telémaco evita milagrosamente la emboscada y se dirige directamente a la cabaña del fiel Eumeo. Allí ve a un anciano decrépito vestido con harapos. El joven aún desconoce que este vagabundo es su padre.
Pero en cuanto el porquero sale por la puerta, Atenea toca al mendigo con su bastón dorado. Los harapos desaparecen, la piel se alisa y un guerrero majestuoso y poderoso se presenta ante Telémaco. «No soy un dios», proclama, «soy tu padre Odiseo, por quien soportaste tantos insultos. Las lágrimas y los abrazos son efímeros, pues no hay tiempo para la emoción. Contra ellos se alzan 116 hombres insolentes, armados hasta los dientes». El plan de Odiseo es descabellado y peligroso. Regresará a su palacio disfrazado del más pobre de los hombres, soportará palizas y escupitajos, mientras Telémaco esconde en secreto todas las armas del enemigo. El camino al trono pasa por una humillación insoportable. A las puertas del palacio, Odiseo presencia una escena que casi lo delata. El viejo perro Argos, abandonado por todos en un estercolero, reconoce la voz de su amo tras 20 años de separación. El fiel amigo menea la cola, exhala su último aliento y muere ante los ojos de su amo. Odiseo se seca discretamente una lágrima y entra en el salón, donde los invasores celebran un alegre festín. Lo golpean con pesados bancos, le arrojan huesos roídos, pero el héroe se mantiene firme. Incluso se enzarza en una pelea a puñetazos con el mendigo local Iros, rompiéndole la mandíbula de un golpe rápido ante la risa burlona de los pretendientes. Aún no se dan cuenta de que se ríen de su propia muerte inminente. Esa noche, Penélope llama al vagabundo, esperando noticias de su esposo. Llora amargamente, contándole su angustia, sin saber que Odiseo está sentado justo frente a ella. Él miente, describiendo sus propias señales para darle un atisbo de esperanza. Tu esposo está vivo, regresará antes de que salga la luna nueva. El tiempo avanza. La venganza ya acecha a cualquiera que se atreva a profanar esta casa. La gran batalla por Ítaca comenzará con el primer rayo del alba. Penélope anhela confiar en el desconocido, pero años de espera han dejado un vacío en su corazón. Ordena a la anciana nodriza Euriclea que lave los pies de su huésped, sin saber que en un instante el secreto que Odiseo ha guardado durante años está a punto de estallar. En cuanto los dedos de la anciana rozan su piel, se queda paralizada. Una cicatriz. La misma marca dejada por el colmillo de un jabalí en las laderas del Parnaso. La palangana de cobre se estrella, inundando el suelo. Euriclea quiere gritar para que todo el palacio la oiga, pero Odiseo se calla al instante. «Calla, si me traicionas, perecerás con ellos. La venganza no admite testigos». El ambiente en el palacio se tensa. Penélope comparte su sueño con el viajero. Una enorme águila cae del cielo como una piedra y destroza a sus gansos. No sabe que esta águila ya está afilando sus garras justo delante de ella. Penélope toma una decisión. Mañana todo terminará. Quien logre tensar el gran arco de Odiseo y atravesar los 12 anillos se convertirá en su nuevo esposo. Llega la mañana del banquete final. Los pretendientes se hacen los dueños del lugar, burlándose de la muerte e incluso lanzándole una pata de vaca a Odiseo. Un error fatal. Odiseo reza a Zeus por una señal y en respuesta, un trueno retumba sobre Ítaca. Esta es la señal. Comienza la contienda. Uno tras otro, los jóvenes nobles intentan tensar el arco, pero parece de acero fundido. Y entonces, un mendigo da un paso al frente. Un silencio sepulcral invade la sala. Toma el arma, tensa la cuerda suavemente, como un cantante en una cítara, y resuena, presagiando la muerte. Un segundo, y la flecha silba a través de todos los anillos. Odiseo se quita los harapos. «Se acabó el juego», resuena su voz. «Ahora elegiré un blanco inalcanzable». La primera flecha atraviesa la garganta de Antínoo, justo cuando se lleva la copa a los labios. El vino se mezcla con la sangre. Comienza un baño de sangre. Telémaco y sus leales sirvientes se mantienen hombro con hombro junto al rey.
Los muros del palacio tiemblan con gritos, y la diosa Atenea observa desde arriba cómo Odiseo aniquila a los traidores. Nadie escapará. Cuando el silencio regresa al salón ensangrentado, Penélope aún teme creer. Lo pone a prueba con un último secreto. «Mueve nuestra cama», ordena. Odiseo se enfurece. «¿Moverla? La tallé yo mismo del tronco del olivo vivo que crece en el corazón mismo de nuestro hogar. Ningún mortal la moverá». Solo entonces se derrumba el muro helado. Penélope cae en sus brazos. 20 años de vagar han llegado a su fin. El rey ha regresado a casa. La sangre en el palacio de Ítaca aún no se había calmado, pero para Odiseo la guerra finalmente había terminado. Mientras sostenía a Penélope en sus brazos, el destino de su reino se decidía en la cima del Olimpo. Atenea exigió una respuesta a Zeus. ¿Habría otra batalla? El tronador tomó una decisión definitiva. La paz debía reinar en Ítaca y la muerte de los pretendientes debía ser olvidada. Pero mientras los dioses concedían la paz a Odiseo, para los demás héroes, el regreso a casa se convirtió en una pesadilla. Fíjate en Agamenón. Esperó 10 años para conocer a su esposa, sin saber que Clitemnestra llevaba mucho tiempo compartiendo lecho con otro y planeando su ejecución. Ordenó encender una cadena de hogueras desde Troya hasta su palacio, para enterarse primero de la victoria de su esposo. Cuando Agamenón cruzó la puerta, ella lo recibió como a un dios, forrando el camino con telas púrpuras, pero era una trampa. En su propio baño, enredado en una larga manta como un pez en una red, el gran rey recibió 3 hachazos. La traición fue completa, pero le siguió una venganza aún más terrible. Orestes, el hijo de Agamenón, creció en el exilio con un solo objetivo: matar a su madre. Por orden de Apolo, regresa, derrama la sangre de Clitemnestra y pierde la razón rápidamente. Es perseguido por las Erinias, aterradoras diosas de la venganza con serpientes por cabello. Solo la intervención de Atenea y el primer juicio conjurado en la historia de la humanidad lo salvan del tormento eterno. Pero, ¿y si el enemigo al que más temes eres tú mismo? La historia de Edipo es la cumbre de la tragedia. Intentando escapar de la profecía que le anunciaba que mataría a su padre y se casaría con su madre, Edipo solo aceleró su huida hacia su destino. Un encuentro casual en una encrucijada, un golpe con un bastón, y el anciano canoso cae muerto. Edipo ignora que era su padre. Sigue adelante, resuelve el enigma de la Esfinge y como recompensa recibe el trono de Tebas y la mano de la viuda. Su propia madre. Cada una de sus acciones, cada decisión, condujo a una catástrofe inevitable. Los dioses de Grecia no jugaban con la justicia, jugaban con el destino de las personas, convirtiendo sus vidas en una lección eterna y cruel para la posteridad. Imaginen una ciudad transformada en un enorme osario. Tebas está asfixiada por una enfermedad desconocida, los campos están yermos, y en las calles, en lugar de voces, solo se oyen gemidos y llantos. Desesperados, el pueblo huye hacia su rey. Edipo es su héroe, el hombre que resolvió el enigma de la Esfinge. Creen que los salvará de nuevo, pero Edipo aún desconoce que la cura para esta plaga es él mismo. El oráculo de Apolo emite un veredicto escalofriante: la ciudad solo será purificada cuando el asesino del anciano rey Layo sea exiliado o ejecutado. Furioso, Edipo jura encontrar al criminal, sin importar dónde se esconda, incluso si se trata de su propio ser querido. Pero lo irónico es que, al desentrañar este caso, literalmente sigue su propio rastro. Cuando el anciano ciego Tiresias le grita: «¿Eres a quien buscas?», Edipo ríe. Acusa a todos de conspiración, pero un escalofrío ya lo invade. El rompecabezas se resuelve demasiado rápido. Un encuentro casual en una encrucijada, un anciano al que mató hace muchos años.
y entonces la terrible verdad lo golpea en el estómago. Pólibo no es su padre. Layo es su verdadera sangre. Y la mujer con quien compartió lecho y que le dio hijos es su propia madre. En un instante, el gran gobernante se transforma en un paria, profanando todo lo que toca. Yocasta, incapaz de soportar la vergüenza, se quita la vida, y Edipo, incapaz de soportar la luz del sol y los frutos de su pecado, se arranca los ojos con sus propios broches de oro. ¿Pero crees que los dioses descansaron allí? No, ese fue solo el final del primer capítulo. Ciego y débil, Edipo es exiliado por sus propios hijos. Durante años vaga como un mendigo, guiado únicamente por su fiel hija Antígona, pero incluso a las puertas de la muerte sigue siendo una fuerza formidable. Cuando sus hijos, sedientos de poder, acuden a él en busca de apoyo, Edipo les pronuncia su sentencia: morirán a manos de sus propios hijos. Su muerte se volvió tan secreta como su nacimiento. Entre truenos, desapareció en el bosque sagrado y ningún mortal sabe dónde yace su tumba. Pero mientras Edipo ha encontrado la paz, las nubes se ciernen sobre Tebas. 7 grandes héroes ya afilan sus espadas para inundar la ciudad en sangre y cumplir la maldición final del rey ciego. 7 escudos, 7 líderes y una maldición despiadada que ya no puede detenerse. Polinices codicia el trono y por él está dispuesto a ahogar su Tebas natal en un océano de sangre. Pero los dioses ya han tendido sus escalofriantes trampas. El vidente Anfiarao ve su tumba en esta tierra. Se despide de sus hijos, sabiendo que no regresará con vida. Sin embargo, la ira de los héroes siempre prevalece sobre el sentido común. El camino a Tebas está marcado por la muerte. En Nemea, una serpiente gigante estrangula al hijo del rey ante los ojos del ejército atónito. Anfiarao comprende, es una señal que presagia la muerte para todos. Pero, ¿cómo detener a quienes están embriagados por la guerra? Tideo, feroz como una fiera, asalta la ciudad él solo, masacra a 50 guerreros y deja solo a uno con vida para difundir la noticia de la masacre que se avecina. Y así, los 7 héroes se quedan paralizados ante las 7 puertas. Capaneo blasfema, gritando que ni los rayos de Zeus lo derribarán de la muralla. Tideo se agita en éxtasis, su escudo brilla con las estrellas de la noche. Se avecina un asalto que lo cambiará todo, pero las murallas se mantienen firmes. Capaneo, ya rozando la cima, estalla en llamas. La ira del tronador lo reduce a cenizas. En este punto, la historia alcanza su clímax. 2 hermanos, Eteocles y Polinices, se enfrentan en un combate mortal. No se trata de una batalla por el poder, sino del cumplimiento de una terrible profecía. Una espada atraviesa un muslo, una lanza se rompe en la armadura, y ambos yacen en el suelo sangrando. Con un último aliento, un golpe final, los hermanos mueren, matándose literalmente el uno al otro. Pero el final es aún más aterrador. El nuevo tirano Creonte ordena que el cuerpo de Polinices sea arrojado a los buitres. Antígona, su hermana, toma una decisión imposible. Desafía al rey, sabiendo que la emparedarán viva por ello. Elige la muerte para preservar su honor. Pero la sangre exige más sangre. 10 años después, los hijos de los héroes caídos, los epígonos, regresarán para terminar la obra. Alcmeón cumplirá la voluntad de su difunto padre y matará a su propia madre, cerrando finalmente este inexorable círculo de locura. Tebas caerá. Pero, ¿a qué precio? El destino de los labdácidas no deja supervivientes, solo deja leyendas escritas con sangre. Los dones malditos aún exigen sacrificio. Calirjoe anhela la brillantez, pero condena a muerte a su esposo. Sus hijos crecerán de la noche a la mañana para ejecutar la venganza más brutal de la historia.